Buenas tardes a todas y a todos. Me presento. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por conectaros de 3:30 a 5:30. Es una hora un poco intempestuosa, pero claro, hay docentes o hay coordinadores que trabajáis por la mañana y otros por la tarde. Entonces consideramos que para esta formación esta hora era la más indicada para que todo el mundo tuviese posibilidad de acceder y de estar con nosotros y de formarse. Os comento, bueno, lo primero de todo, presentarme. Soy José María Guarinos, jefe de servicio de la unidad de FP, y hoy estamos con vosotros por el IPA, Informe de Progreso de la Acreditación. Esta formación va a ser impartida por mí y por mi compañera Dinadani Abdeslam. Vale. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí y vamos a iniciar una formación de 2 horas para daros indicaciones para que podáis complementar lo mejor posible y con la mayor calidad posible ese IPA. El IPA, vuelvo a decir, que es el Informe de Progreso de la Acreditación, pero a partir de este momento siempre lo llamaré como IPA porque si no me voy a deshidratar diciendo esa palabra tan larga. Sois todos instituciones que tenéis la acreditación. Hay una institución que la consiguió en el 2020 y el restante o la conseguisteis en convocatoria 21 o en convocatoria 22. Entonces establecisteis un plan Erasmus y ahora toca el momento de un proceso de reflexión para evaluar todo lo que habéis hecho hasta la fecha. Hace poco recibisteis un correo indicándoos los plazos y indicándoos que tenéis que introducir las movilidades en BM, las finalizadas, y luego que podíais generar ese IPA a través de BM y tenéis hasta el 1 de julio. Vale, pues sin perder más tiempo, lo que voy a hacer es compartir presentación y os voy a ir explicando. Porque cosas que estoy diciendo ahora, pues la voy a ir explicando de forma más detallada y con un apoyo visual. Vale, voy a compartir pantalla y vamos a ello. A ver, voy aquí. Si alguien me confirma que se ve, yo ya empiezo. ¿Se ve bien? Se ve ¿Aaron? perfecto, José María. Vale, muchas gracias. Vale, pues venga, vamos allá. Lo dicho, José María Guarinos y Dina Dani, tenemos el placer de estar con vosotras y con vosotros para ayudaros en este IPA. Está estructurado y vamos a ir paso a paso en qué consiste y cada apartado cómo tenéis que cumplimentarlo. Vale, hemos dicho que sois todo instituciones que conseguisteis una acreditación. Y esa acreditación o bien en el 20, 21 o 22. Aquí ponemos el resto de convocatorias, pero hoy estáis los del 20, 21, 22. Entonces, pusisteis, cuando vosotros solicitasteis vuestra acreditación, establecisteis vuestro plan Erasmus y ese plan Erasmus consiste en los objetivos a alcanzar con vuestros proyectos K121. Si hay algún coordinador o coordinadora nuevo, que sepáis que a través de BM, si os metéis en BM en la acreditación, tenéis el plan Erasmus y podréis ver los objetivos que se marcó en el momento que se aprobó la acreditación. Entonces, este IPA es lo que os he comentado, es un proceso de reflexión. ¿Por qué? Porque conseguisteis vuestra acreditación en el 21-22, la gran mayoría, y a partir del año siguiente ya solicitasteis fondos para la ejecución de proyectos 121. Entonces, a través de estos proyectos 121, habéis dado pasos o habéis ejecutado movilidades para conseguir esos objetivos del plan Erasmus marcado en vuestra acreditación. Y ahora es el momento de reflexionar. ¿Dónde estáis? ¿De dónde venís? Bueno, ¿dónde estáis? Vamos a disfrutar del presente, pero el presente también se disfruta mirando de dónde vienes y ese mirar de dónde vienes te sirve para proyectarte, para ver dónde quieres ir. Pues el IPA es lo mismo en vuestro plan Erasmus. Entonces, os va a servir este IPA para revisar y luego también para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque a través de este IPA podéis modificar los objetivos, que ahora a continuación pasaremos a analizar ese punto. Pero vaya, este proceso de reflexión os permite virar, os permite cambiar, os permite adaptaros
al momento de ahora de vuestra institución. Vale, es lo que os comento. Cuando solicitasteis el CAP 120, Plan Erasmus, y ahora es qué habéis conseguido, qué habéis hecho y cómo, ¿vale? Es decir, ese proceso de reflexión es ver el pasado, a ver en qué momento estáis y qué se ha hecho anteriormente. Y esto va a permitir también el modificar, pues si detectáis objetivos que quedan obsoletos o a día de hoy se pueden plantear nuevos objetivos, pues oye, podéis introducir nuevos objetivos en vuestro plan Erasmus. Vale, ¿cómo se accede? Yo entiendo o entendemos desde el SEPIE que habéis accedido ya todos a vuestro IPA. Si tenéis cualquier tipo de problema, por favor, acreditaciones.fp@erasmusplus.gov.es. Pero vaya, entendemos que habéis accedido y se accede a través de BM. Os meteréis en vuestro proyecto K120, en vuestra acreditación, y a través del ojito, cuando le deis, veréis esto de aquí. Entonces, aquí es lo que os comento. Tenéis el informe que tenéis que editar el borrador, porque una vez que editáis el borrador, ya se os genera el informe a través de BM, el cual podéis complementar desde BM, ¿vale? Y tenéis también, bueno, editaréis el borrador, me voy un poquito, y aquí en la cuarta, en la columna izquierda, en la cuarta opción es el plan Erasmus. Oye, que no me acuerdo qué objetivos marqué. Pues que os sirva esto también para tener fichado de forma muy concreta, muy localizada, vuestro plan Erasmus. Vale, y voy a ceder la palabra a mi compi Dina. A ver, voy a dejar de compartir y dejo la compartición a Dina. Vale. ¿Se ve lo que comparto ya, José María? Sí. Bueno, ahora te Genial. veo yo a ti. ¿A mí? Sí. ¿No se ve la pantalla de No, la presentación? A ver, de voy a darle momento no. otra. Vale, ahora creo que sí, ¿no? Ahora, Dina, ahora perfecto. Genial. Voy a ponerla en grande. Disculpad el inciso. Los fallos del directo. Esto es un directo, no es un grabado. No hacemos playback. No, todo es riguroso directo. Entonces yo creo que ya sí se ve bien, ¿verdad? Sí, Dina. Vale, pues como me ha presentado antes mi compañero, yo me llamo Dina, soy asesora en la unidad de formación profesional y junto a José María pues voy a explicar las entrañas un poco de este informe de progreso de la acreditación de este IPA para que se puedan resolver el máximo de dudas para que podáis cumplimentar vuestro informe. Entonces, por contextualizar yo un poco antes de empezar, tal como acaba de decir José María, entrando a BM, ¿no? Es como podéis acceder a ese informe de progreso. Tendréis en el menú una serie de apartados, entráis en el de informe y actualizaciones, ¿vale? Que justo estoy hablando, pero me acuerdo que está aquí, ¿veis? Informe y actualizaciones, y encontráis ya el botón de editar borrador. Una vez que entréis a editar borrador, directamente el menú que se os va a desplegar va a tener una serie de tics verdes o bien aspas rojas, ¿vale? Los tics verdes son los apartados de vuestro informe donde se va a volcar la información de forma automática. Y las aspas rojas son los apartados que vosotros deberéis de cumplimentar, teniendo en cuenta siempre que un buen punto de partida para comenzar esta reflexión del informe de progreso sería tener a mano vuestra acreditación, vuestro plan Erasmus inicial, ¿vale? Porque ahora lo que vamos a hacer es una reflexión sobre todos esos K121 que habéis hecho bajo el abanico de la acreditación para tomar decisiones acerca de los posibles cambios, modificaciones que necesitemos hacer para mantener nuestra acreditación pues viva y coherente al contexto de nuestra institución. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dos cosas os vamos a pedir? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de las aspas verdes, os van a aparecer, como he dicho, ese menú con apartados ya cumplimentados.
lo que a nosotros nos gustaría o lo que os pediríamos sería que comprobarais que esos datos que se han volcado automáticamente sean los correctos. Por ejemplo, fijaos que esté bien el código de vuestra acreditación, la fecha, que aprovecho para resaltar, recordar más bien que el fin de plazo para hacer, la fecha fin de plazo para que podáis cumplimentar vuestro IPA es el próximo 1 de julio, ¿vale? Cuanto antes lo hagáis, antes lo tenéis, no hay que esperar hasta el último día. Y después, pues con las parrojas, pues como ya hemos dicho, hay que cumplimentar pues todo lo que nos va a ir pidiendo. Vamos a ir entrando dentro de este informe para que veáis las partes que tiene, ¿vale? Y después, más adelante, vamos a ir desgranando cada una de las partes. Pero esto para que tengáis una visión general. Y es que este IPA, este informe, se estructura en 3 partes. Está por un lado el informe de progreso del Plan Erasmus, que este tendrá una puntuación de 50 puntos. Después está la actualización del Plan Erasmus, que este apartado, aunque no es evaluable a nosotros como agencia nacional, no es muy importante porque aquí es donde nos vais a explicar qué cambios queréis hacer en vuestra solicitud, en vuestro Plan Erasmus. Y después está el informe sobre las normas de calidad Erasmus, que seguramente este sea el apartado que más familiar os va a resultar, ya que tiene similitudes con la elaboración de informes finales que ya habéis ido haciendo todos vosotros. Entonces, como he dicho antes, que he comentado antes, la primera parte tiene una ponderación de 50 puntos, la segunda no tiene ponderación porque es donde solicitáis las actualizaciones y la tercera vuelve a tener una ponderación de 50 puntos, pero esta vez se divide en diferentes criterios que ya veremos más adelante y hace que esos 50 puntos se dividan en 20, 20 y 10 puntos, haciendo un total de 100 puntos, ¿vale? Podéis conseguir hasta 100 puntos en vuestro informe de progreso, en la evaluación de este informe de progreso. Como hemos estado viendo, en esta primera parte, o sea, en este informe, en este IPA, en esta primera parte, en el informe del progreso del Plan Erasmus, vamos a reflexionar, o lo que pretendemos es que reflexionéis sobre todo aquello que os habéis planteado en un inicio. Como he dicho, tened a mano vuestra acreditación original, ver y valorar todas las cosas que habéis solicitado y a partir de ahí empieza el proceso de reflexión. Vamos a ver si en estos años ha habido cambios en vuestro centro. Vamos a ver si necesitáis hacer alguna modificación o no en los objetivos. Si necesitáis afinar algo para que tengan mucha más coherencia con la realidad actual de vuestros proyectos. Por otro lado, quiero resaltar también, en cuanto a los objetivos que lo acabo de nombrar, que no necesariamente es obligatorio actualizar los objetivos. Es decir, si hay objetivos que aún no se han alcanzado en su totalidad, si hay objetivos que siguen siendo coherentes y dan respuesta a las necesidades y a las características de vuestra institución. En cualquiera de esos casos, no es obligatorio cambiar de objetivo, es decir, se pueden seguir manteniendo, se valorará el logro, la consecución de esto y que esté encaminado a que se sigan trabajando esos objetivos en vuestro próximo Plan Erasmus. Entonces, importante, no es obligatorio cambiar los objetivos, a no ser que, ya os digo, que necesitéis hacer unos cambios sustanciales y en ese caso, este es el momento. El segundo apartado corresponde a esta actualización del Plan Erasmus. Aquí es donde nos adentraremos más a esos cambios que necesitamos, pues ya sea de objetivos, como acabo de nombrar, ya sea también porque queramos modificar el tipo de nuestra acreditación, por ejemplo, que seamos un consorcio y queramos solicitar un cambio a una acreditación de tipo individual, teniendo en cuenta también que solicitéis esos cambios no quiere decir que se os concederán de forma automática. Entonces, todos los cambios que solicitéis, será este el apartado donde tengáis que explicarlo. Os recomendamos que sea de forma detallada y clara y donde se estudiará y se valorarán esos cambios y se os dará pues una aceptación o no de los cambios que estáis solicitando. Importante también sobre el tipo de cambio de acreditación es que
al ser un cambio tan sustancial, tan importante, ese tiene que estar súper, súper, súper bien justificado y detallado, ya que supone un cambio total en el tipo de acreditación que solicitasteis desde un inicio. Y por último, y por no extenderme mucho más, este es el apartado que os he dicho que va a ser familiar, que es el informe sobre las normas de calidad Erasmus. En este informe, pues vais a estar en continuo contacto con esas normas de calidad Erasmus que ya todos conocéis, con esos principios básicos. Vamos a tener que explicar pues, esa buena gestión de las movilidades, pero en esta ocasión no nos vamos a centrar en un solo informe, como hacemos, en un solo proyecto, perdón, en un solo K121, como hacemos en los informes finales, sino que tenemos que hablar del conjunto, por ejemplo, hablando de movilidades, del conjunto de movilidades que hemos llevado a cabo a lo largo de nuestra acreditación en nuestros diferentes proyectos K121, ¿vale? Esto, ya os digo, es muy similar a informes finales, pero hablamos siempre en todo el trabajo que habéis estado haciendo, perdón, todos estos años, ¿vale? Desde que iniciasteis hasta el día de hoy. Y bueno, con una revisión así un poco general de todo, vamos a, si no me equivoco, José María, te tocaría a ti continuar con la presentación, ¿no? Continúo yo, sí. Vale, me voy a la presentación. Vale, en vuestro IPA, súper importante, es ese análisis, es esa lectura de todo lo que habéis realizado. Entonces, que en este apartado tenéis un apartado cuando generáis el IPA de periodo de informe. Entonces os dicen de dónde hasta dónde cubre. Es decir, qué explicación vais a tener que realizar, qué proyectos y qué movilidades cubre. Pues lo tenéis en fecha de inicio y fecha de finalización. Y vuelvo a recordar lo que ha comentado Dina, que es importantísimo, que tenéis de plazo máximo de entrega del IPA a través de BM el 1 de julio del 2026. A ver si pensáis que es del 2027 y no, 2026. Importantísimo, o consejo desde el SEPIE que lo entreguéis, no os esperéis al 1 ni al 30 de junio. Cuanto antes lo podáis enviar, mejor, porque así si hay algún problema de envío o se envía y uno se queda tranquilo. Vale, más cositas. Aquí será explicar el IPA. Hay una serie de apartados a cumplimentar y siempre en la parte superior derecha te aparece el número de caracteres máximo. Entonces, que sepáis que es un trabajo de reflexión y de síntesis, porque se tiene que resumir, porque hay un espacio limitado. Y luego el primer apartado que tenéis que complementar, que es importantísimo, es si desde la solicitud y obtención de la acreditación hasta fecha de hoy se ha producido algún cambio en vuestra institución. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si ha habido una escisión, que un centro se ha separado y se ha creado otro con los ciclos formativos. Si ha habido un cambio de coordinador Erasmus. Si ha habido un cambio en la familia profesional porque habéis incorporado nuevas familias profesionales o nuevos ciclos. Entonces, importantísimo explicar porque eso va a contextualizar vuestro IPA. Y va a contextualizar, tener en cuenta que se va, lo que ha dicho Dina, hay una evaluación sobre 100 puntos, es personal externo al SEPIE, pero la persona que va a evaluar no conoce vuestra institución. Entonces, es importantísimo que la persona que lea vuestro IPA que os conozca. Es decir, tenéis que contextualizar y explicar muy bien para que os entienda y para obtener la máxima nota posible. Vale, 1 de julio, fecha tope. Más cosas. Una vez que generáis el IPA, automáticamente en ese IPA se os va a volcar de los proyectos que habéis ejecutado. ¿Vale? Pues mira, aquí tenemos uno liquidado, otro en curso, otro liquidado, otro en curso, pero vaya, automáticamente os van a salir todos vuestros proyectos. Si faltase alguno, enviar un correíto a acreditaciones.fp@erasmusplus.gov.es. Y al mismo tiempo que tendréis acceso a qué proyectos habéis desarrollado o tenéis en marcha hasta fecha de hoy, también tendréis las movilidades que habéis realizado, porque claro, sobre cada proyecto habéis realizado X tipo de movilidades de alumnado y X de profesorado, de personal. Entonces, esta información os va a servir para tener información concreta y poder desarrollar, tener una visión, un refresco
tener una visión de vuestro trabajo a nivel de Erasmus y el poder analizarlo para volcarlo en este IPA. Puntos claves del IPA. Vamos a ver qué es importante. Es todo importante, pero bien, esto también es muy importante. Vamos a ello. Es un análisis del plan Erasmus. Acordaros que el plan Erasmus, súper importante, era los objetivos, las actividades y la planificación. Objetivos, ¿qué queréis conseguir? Actividades, ¿qué tipo de movilidades vais a realizar para conseguir esos objetivos? Y planificación de gestión y recursos, pues si realizáis movilidades, proceso de selección, inclusión, digitalización, tutorización, certificación, ¿vale? Es todo ese recorrido. Vale, más cosas. Siempre vuestro plan Erasmus era adaptado a vuestras necesidades y a vuestro contexto. Ahora cuando lo analicéis y si planteáis cambios sobre vuestros objetivos, tiene que ser muy importante también el adaptaros y saber quiénes sois para plantear esos cambios de objetivos. Y también recalco lo que ha comentado Dina, que no es necesario cambiar los objetivos. Que oye, si a fecha de hoy los objetivos que planteasteis con vuestra acreditación inicial son válidos a fecha de hoy, pues oye, continúan, ¿vale? Bueno, y ahora, Dina, te vuelvo a ceder la palabra. Pues muchas Vale. gracias, José María. Y vuelvo a compartir, que parece que he tenido problemas. ¿Ahora ha salido la primera o...? Sí, Dina. Ay, genial, mira qué bien. Vale, pues siguiendo un poco lo que ha dicho José María, retomando un poco esas partes del informe de progreso y rescatando un poco lo que dije al principio de comenzar, que es que íbamos a dar una visión general y después nos íbamos a adentrar apartado por apartado y desgranándolo, ahora es cuando vamos a empezar a desgranar cada cosita y vais a ver. Bueno, algunos ya habréis entrado en el IPA y habréis visto pues un poco cómo es y los que no, pues vais a ver cómo son esos apartados por dentro y vamos a explicar cómo cumplimentarlos. Entonces, esta primera parte, el informe de progreso del plan Erasmus, lo primero que nos vamos a encontrar a cumplimentar pues son los objetivos planteados. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar los objetivos dispuestos de esta forma. Estos son los objetivos que vosotros planteasteis en un inicio y estos son los objetivos sobre los cuales vamos a reflexionar, vamos a hacer ese ejercicio de reflexión del que estamos hablando José María y yo todo este tiempo. ¿Cómo se va a hacer? Pues si vosotros teníais planteado para vuestra acreditación en un inicio 5 objetivos, pues vamos a hacer ese proceso de reflexión con esos 5 objetivos. Es decir, vamos a pasar objetivo a objetivo por esos 5. Si son 6, 6, si son 3, 3. Los que sean, los que vosotros hayáis, los que vosotros tengáis, disculpad. ¿Qué vamos a hacer una vez tengamos esos objetivos? Que vosotros ya veréis, que vendrán con vuestro título, vuestra explicación, lo que hicisteis, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues empezar a reflexionar. ¿Os he dejado a un lado de la pantalla? Pues para no perder de vista esos objetivos planteados en un inicio y todo el proceso de reflexión. Vamos a hablar de cómo se han desarrollado, cómo han contribuido, por ejemplo, las actividades de movilidad al desarrollo de ese objetivo, cómo vamos a valorar el progreso o la consecución de ese objetivo. Pues dentro del mismo informe de cada objetivo nos va a pedir ese progreso que estamos hablando, ¿vale? Que está aquí. Nos va a pedir pues un poco por esas adaptaciones o esas modificaciones que hemos tenido que hacer quizá de algunos de los objetivos para afinar más con la realidad de nuestro centro, ya que podemos plantearnos unos objetivos y después a la hora de la verdad, cuando empezamos a ponerlo en marcha, vemos o percibimos cosas que no vimos en un inicio al plantearlo. Pues vamos a explicarlo aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a hablar de las actividades, vamos a hablar de ese conjunto de actividades de movilidad que habéis hecho a lo largo de todos estos años, de todos vuestros K121, sobre ese conjunto de actividades del que he hablado antes también, pues ya sean de profesorado, ya sean de alumnado, vamos a ver cómo estas actividades han repercutido o nos han facilitado o nos han llevado a
conseguir o alcanzar esos objetivos o que quizás estamos en vía de alcanzarlos, ¿vale? Vamos a explicarlo todo eso. Vamos a hablar también de ese progreso de los objetivos, vamos a dar, pues, por ejemplo, evidencias de cosas que estamos haciendo en nuestro día a día, en nuestra institución y que nos sirvan, pues, para valorar esa consecución, ese camino que estáis haciendo, ese trabajo que estáis haciendo para la consecución para la consecución de ese objetivo. Vamos a hablar también del impacto, de cómo podemos medir ese impacto en la institución, también en el profesorado que trabaja en nuestro centro, también en nuestro alumnado. Vamos a dar, pues, pruebas también o evidencias, ya sean, por ejemplo, pues, cualitativas o cuantitativas de ese impacto. Pues es que se me ocurre, por ejemplo, dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, un profesor de nuestro centro ha ido a otro centro y en ese centro de acogida ha aprendido una nueva metodología, una nueva herramienta digital, una nueva, lo que sea, lo trae a nuestro centro y lo instaura o lo establece como una metodología que comparte con el resto de profesores y se convierte, pues, en una metodología activa que se trabaja en las aulas ahora en el centro, pues es una manera, es una evidencia, es una prueba de que se está midiendo, valorando y llevando a cabo ese impacto no solo en las personas que realizan las movilidades, que es lo que pretenderemos, sino en toda la comunidad educativa, ¿vale? Que no sea una cosa tan individual, sino que sea una cosa más compartida con toda la comunidad. ¿Qué vamos a hacer después? Mira, también nos hemos puesto aquí, disculpad, una serie de criterios y recojo ese testigo que ha dicho también José María antes de que fuésemos claros, que también lo he dicho yo, que fuésemos claros, que explicásemos con detalle todos los apartados de nuestro IPA, porque, bueno, además de ser una reflexión y además de tener resumida, porque los caracteres son limitados, tened en cuenta que los evaluadores que van a llevar a cabo el proceso de valoración de vuestro IPA y de puntuación no conocen vuestra institución, no conocen vuestro trabajo, no conocen nada más que lo que vosotros le pongáis. Esos son algunos de los criterios que van a tener en cuenta los evaluadores a la hora de leer y valorar vuestro informe de progreso. Entonces, no los vamos a leer, pero van a quedar ahí, va a quedar en la presentación que va a estar colgada, en esta jornada que estará colgada también en la web. Por favor, tenedlo en cuenta, porque cuanto más claro, conciso y directo seáis, va a ser más fácil para los evaluadores puntuaros y daros una buena puntuación. Después, el segundo apartado, que también he nombrado antes, es el de la actualización del plan Erasmus. Este es el apartado que he dicho antes que no tenía puntuación, pero es el más importante. Bueno, no es el más importante, pero es muy importante para nosotros como agencia nacional, ya que aquí es donde vamos a valorar si todos esos cambios, todas esas actualizaciones que necesitáis son coherentes o viables o no, y se valorarán y se decidirá si se aprueban o no se aprueban. Son las que, como he dicho antes, que se soliciten no quiere decir que se concedan de forma automática, ¿vale? Entonces, insisto, vamos a explicarlo bien, vamos a detallarlo bien, vamos a ser directos y vamos a ser claros. Este apartado por dentro, ¿cómo es? Pues bueno, pues entráis, vais a ver la duración de vuestro plan Erasmus, vais a poder elegir la nueva duración de vuestro plan Erasmus, que nosotros siempre recomendamos que sea lo máximo posible, en este caso a 5 años. ¿Por qué? Porque no siempre se hacen proyectos todos los años, porque es la forma de valorar, de medir esos objetivos o esos logros, consideramos que es a un medio y largo plazo y entendemos que si tenéis más años, pues probablemente va a ser más fácil para vosotros después plasmar todo vuestro trabajo en un informe de progreso como es este. Si solicitáis algún tipo de actualización, ¿qué tendréis que hacer? Pues dentro de las opciones desplegables, donde te pregunta si deseas solicitar cambios en los objetivos de su plan Erasmus o en el tipo de acreditación, pues marcaremos la opción que nosotros, que cada uno de vosotros queráis. O bien sí, o bien no. ¿Por qué señalamos el no? Porque
muchas veces nos preguntáis, y es que, igual que he dicho de los objetivos, no siempre necesitamos actualizar este plan. Si nuestro plan responde a las características y a las necesidades de nuestro centro, de nuestro contexto, se puede continuar perfectamente con el mismo plan que ya tenemos y con esos mismos objetivos que ya tenemos. Si habéis decidido modificar alguno de estos objetivos, este es el momento también de aceptar y solicitar esos cambios en nuestro plan Erasmus. ¿Qué otro tipo de cambio se puede solicitar? Lo he mencionado antes, tipo de acreditación individual o consorcio. Lo he mencionado antes también a conciencia para mencionarlo ahora otra vez. Entonces, vosotros cuando entráis aquí, tenéis para solicitar, pues tenéis el tipo de acreditación actual que tenéis, ¿vale? Y tenéis para marcar si deseáis solicitar un cambio en el tipo de acreditación. Este cambio de tipo de acreditación es un cambio muy grande porque supone cambiar, como he dicho antes, por completo el tipo de acreditación que solicitasteis en un inicio. Es por eso por lo que la Comisión Europea da un espacio de 4.000 caracteres para que justifiquéis muy bien el motivo del cambio de vuestro tipo de acreditación, ¿vale? Esto es muy importante, por eso hago hincapié, lo he comentado antes, lo vuelvo a comentar ahora, para que si lo solicitéis y de verdad lo necesitáis, por favor, muy importante, ¿vale? Esta explicación. Y bueno, para no seguir yo dando todas explicando todos los tipos de cambios, hemos hablado también del objetivo, le paso el testigo ahora a José María, Venga, pues lo cojo. ¿vale, Acepto el reto. compañero? Para que tú puedas ir explicando también esos cambios en los objetivos. Venga, que así sea. Venga, pues voy a compartir pantalla y estamos aquí. Dina, ¿se ve bien? Perfectamente. Vale, muy bien. Vale, pues lo que decía Dina. Posibilidad de objetivos. No es necesario cambiarlos. Tenéis 4 opciones y vamos a ver una por una. Entonces, la primera, que no hay cambio. Pues hoy os planteasteis unos objetivos en el momento de solicitar la acreditación que a fecha de hoy se adecúan a vuestras necesidades, que podéis continuar con ellos. Pues oye, avanti, ningún problema. Claro que sí. Este es sin cambio, es una estabilidad en los objetivos que planteasteis en vuestro plan Erasmus y que entendemos que muchos vais a dar continuidad a lo que tenéis o a lo que teníais y a lo que tenéis, ¿vale? Solicitar una actualización. Pues oye, si había, por ejemplo, un objetivo que se especificaba, a lo mejor, alumnado de grado medio, pero por lo que sea tenéis una familia, el itinerario más completo y tenéis la básica de dicha familia profesional, pues perfectamente solicitar actualización y ese objetivo, en vez de especificar exclusivamente ciclos de grado medio, pues podéis incorporar formación profesional, alumnado de formación profesional básica y de ciclos formativos de grado medio. Es una actualización, es como un matiz, ¿vale? Esa actualización se puede producir tanto en el objetivo como en la temporalización como en la medición. Vale. Y tenéis que justificar cuando solicitéis una actualización el explicar el por qué. Queremos saber el qué os ha llevado en estos momentos a solicitar esa actualización. Cierre. El cierre es que lo dais por concluido. Principalmente porque ese objetivo ya se ha conseguido. Hay objetivos a corto o a 5 años, que no es a tan corto plazo, que a fecha de hoy a lo mejor la mejora de mejorar las competencias digitales del profesorado a través de job shadowing y cursos, pues oye, perfectamente, a fecha de hoy, después de 5 años, más aparte de formaciones de vuestras consejerías, pues lo podéis dar por cerrado. Entonces, ahí podéis cerrar perfectamente los objetivos que consideréis que a fecha de hoy no van a tener continuidad o porque hayan cambiado vuestro entorno o vuestras necesidades. Igual como antes, también hay que explicar el por qué. Igual como en la actualización explicabais el por qué, aquí en la solicitud de cierre es lo mismo. Y luego la cancelación. Cancelación es que lo cerráis, pero lo cerráis principalmente porque es un objetivo irreal o porque ha habido una escisión
de centro, entonces ese objetivo queda totalmente obsoleto. Muchas veces cuando nos planteamos los objetivos, nos partimos de un momento, solicitáis vuestros proyectos K121 y a lo mejor os dais cuenta en segunda, tercera convocatoria que esos objetivos pues no son reales. Entonces los canceláis. Y al igual como antes, en la actualización y en el cambio, tenéis que explicar, tenéis que justificar, explicar el por qué canceláis dicho objetivo. Al mismo tiempo también podéis añadir nuevos objetivos. En la parte inferior, cuando estéis en el apartado de objetivos, en la parte inferior podéis marcar nuevos objetivos. Igual como es una revisión, que es lo que comentábamos Dina y yo, que es un proceso de reflexión, a ver qué cambiáis o qué no cambiáis y continuáis con la misma línea, también podéis decir, pues mira, visto lo visto o cambiando el entorno de nuestro centro o teniendo ciclos formativos de otras familias profesionales, queremos plantearnos nuevos objetivos. Pues oye, este es el momento de plantearos esos nuevos objetivos que formen parte de vuestro nuevo plan Erasmus. Entonces será, ¿qué objetivo es? En infinitivo, objetivos concretos, por favor. Siempre lo decimos, potenciar la digitalización, trabajar la inclusión. No, eso son prioridades que ya se da por hecho cuando firmáis las normas de calidad de vuestros proyectos K121 que lo vais a trabajar. Son objetivos concretos, ¿vale? Específicos. Pues igual como marcáis ese objetivo en infinitivo, tenéis que explicarlo, qué relación tiene con vuestras necesidades, el por qué. ¿Por qué os lo planteáis? La temporización, cuándo y cómo se va a trabajar, y luego también cómo vais a evaluar, qué herramientas vais a utilizar, sean cualitativas o y cuantitativas, vais a utilizar para medir para evaluar si habéis conseguido dicho objetivo. Y luego, por último, el explicar los motivos del por qué queréis añadir un nuevo objetivo. Es decir, el objetivo explicado, su temporalización, qué vas a utilizar para medirlo, para evaluar si se consigue o hasta qué grado se consigue, y luego el motivo por el cual habéis incorporado un nuevo objetivo. Vale. Importantísimo, la justificación. En caso de consorcio, la gran mayoría sois individuales, sois acreditaciones o acreditados individuales de una institución. Consorcio, hay un coordinador y están los miembros, pero vaya, el coordinador o los coordinadores como responsables y como coordinadores estaréis en esta formación y a vosotros os digo que igual como os planteasteis un consorcio con X miembros hace 3, 4 años, tendréis también que plantearos qué ha pasado ahí, ¿vale? Es decir, ¿por qué solicitasteis un consorcio? Y ahora es la explicación, ¿vale? Sobre la puesta en marcha, cómo habéis gestionado y cómo se ha conseguido, como planteasteis un objetivo o planteasteis por qué queríais un consorcio, ahora es una reflexión, ¿vale? Al igual como también cuando solicitasteis el consorcio, convocatoria tras convocatoria, se pueden adherir nuevos, pueden producirse bajas y altas de nuevas instituciones como miembros de ese consorcio. Entonces, muchas veces, a lo mejor habéis partido de un consorcio con 5 miembros y a lo mejor con el tiempo han caído 2, pero se han adherido 5. Entonces, también este es el momento de decir el porqué de las bajas y el porqué de la adhesión de estos nuevos miembros que tienen una continuidad regular en las convocatorias K121. Vale. Y voy. Vuelvo yo, ¿no? Exacto. Vale, vuelvo yo ahora. Dame un segundo. Ahí. Aquí está. ¿Se ve ahora, José María? Se ve, sí. Genial. Vuelvo yo, disculpa, ahora.
Vuelvo yo con la tercera y última parte de nuestro informe de progreso de acreditación, de nuestro IPA. Este es el apartado, y retomo, que dije antes, que era el que más se podía parecer a vuestros informes finales, a los informes finales que habéis estado haciendo de vuestros proyectos K121. Entendemos, por tanto, que conocéis ya las normas de calidad Erasmus. De hecho, vosotros cuando hicisteis vuestra solicitud ya marcasteis el compromiso con esas normas de calidad Erasmus, así que también conoceréis pues, todos los principios básicos y cómo, pues, un poco cómo vamos a ir desglosándolo en esta tercera parte, ¿vale? Este apartado consta también de 50 puntos, está dividido según los criterios en 20, 20 y 10 puntos, como podéis ver. Ese primer criterio va a tratar, de 20 puntos, va a tratar sobre los principios básicos y la buena gestión de la movilidad, de las actividades de movilidad. Aquí es cuando va a tocar explicar pues cómo todas esas actividades de movilidad se han gestionado, cómo lo habéis organizado y por supuesto, cómo todo va impregnado de esos principios básicos. Después tenemos el siguiente criterio, también con 20 puntos, sobre la calidad y el apoyo a los participantes. Y por último, con 10 puntos, pues ese compartir los resultados y los conocimientos del programa, esa difusión que hacéis para que se expanda ese aprendizaje. Entrando en el primer criterio, pues como hemos dicho antes, están esos principios básicos que ya todos conocéis sobre inclusión, sostenibilidad, educación digital y esa participación activa por vuestra parte en la red de organizaciones Erasmus. Y bueno, vamos a ir poniendo una serie de preguntas, ¿vale? Que veis ahí a modo de reflexión, que esperamos que os ayude también un poco a la hora de redactar, de cumplimentar estos apartados en el IPA. Pues sobre estos principios básicos vamos a ver pues qué se ha hecho en relación a cada uno de estos principios, cómo se ha hecho con actividades o cómo ha impactado en el centro. Rescatamos eso que hemos hablado antes de esas evidencias que podemos recoger y ya os digo, tenemos que recordar que todos estos principios deben estar presentes en nuestros proyectos. Sí que es cierto que quizá haya instituciones en las que una prioridad destaque por encima de las otras. Pues, por ejemplo, si se trata de un centro de educación especial, pues probablemente la inclusión y la diversidad pues, tengan más peso que el resto de cosas. Pues bueno, pues no pasa nada. Hacer galantería, ¿no? de ese peso que tiene esa prioridad en vuestro caso, en vuestra institución, y compartir también cómo se trabaja en el resto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También en este primer apartado vamos a hablar pues, de esa buena gestión de las actividades de movilidad. Vamos a hablar de esas tareas principales que se han llevado a cabo, de cómo se han llevado a cabo, cómo se han organizado, quién se ha encargado de qué tareas, ¿vale? Vamos a tener en cuenta también que las organizaciones, las instituciones, los centros que decidáis trabajar con organizaciones de apoyo, que tengáis presente siempre esa guía de la que siempre os hablamos en todas las jornadas, de la guía para trabajar con organizaciones de apoyo, donde se ven limitadas las tareas de estas organizaciones y bueno, pues que tengáis en cuenta eso, que no podéis delegar vuestras tareas a estas organizaciones, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a hablar también pues de las normas de calidad. Las normas de calidad también las tenéis en un documento, ¿vale? Os pongo aquí en pequeño, imágenes para que recordéis así de un vistazo, pues todas esas normas que siempre, 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 como digo, hay que tener presente. ¿Cómo podéis explicar cómo habéis aplicado, cómo habéis hecho, cuándo se ha hecho? Bueno, pues podéis usar un cronograma que hayáis utilizado, podéis explicarnos cómo habéis planificado, por ejemplo, las actividades de movilidad
a lo largo del curso. Podéis contarnos si tenéis un equipo Erasmus, cómo lo habéis organizado, qué formas o qué cosas habéis utilizado para la comunicación entre vosotros, cómo habéis hecho la planificación en el tiempo de la gestión de esas movilidades, ¿vale? Es todo un poco, siempre hablando de todos los proyectos en general y contándonos un poco cómo lo habéis hecho. Tenemos en cuenta también pues, que todas esas actividades de movilidad llevan consigo un reconocimiento. Entonces, pues esos estudiantes, ese profesorado que haya participado en estas actividades, se le tiene que otorgar un reconocimiento, por lo cual vamos a hablar de qué reconocimiento, qué certificado le habéis otorgado a vuestros estudiantes o vuestros participantes en este caso. Y vamos a hablar también pues, de esa integración de resultados, de ese impacto que estamos hablando, ¿vale? De cómo habéis conseguido trasladar ese impacto que ha habido pues, en los participantes al resto de la comunidad educativa, que no se haya quedado en un aprendizaje individual, sino que eso se comparta, se difunda y llegue a todas las partes, a todos los miembros de la comunidad educativa. Si bien antes hemos puesto una serie de preguntas a modo de reflexión que os ayudasen a complementar ese apartado, aquí hacemos otra vez lo mismo, ¿vale? Utilizarlo pues como un esqueleto, como una inspiración, como un recordatorio de las cosas que quizás son importantes que no pasemos por alto y que mencionemos en nuestro informe y de ese modo facilitar también la evaluación de vuestros informes. Y bueno, ya con esta presentación tan divertida, vuelvo a dar paso a mi compañero José María. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Gracias, Dina. Porque una tan divertida solo la puedes hacer tú. Luego te doy los 5 euros que te prometí. Vale, voy a compartir. ¿Se ve, Dina? Sí, bueno, sí, ya sí. Guay. Vale, vamos al consorcio. Vamos a hablar de algo muy específico, muy concreto sobre el consorcio. El consorcio tiene mucho rock and roll. Es muy especial. No es un solista, es una banda de rock, ¿vale? Porque está el coordinador, que es el guitarra, bueno, es el batería, el que marca el ritmo, o el bajista. Y luego está la guitarra, está el saxo, está el teclado, está el Hammond, ¿vale? Entonces, como tiene más complejidad, pues vamos a daros pista para aquellos que estáis en consorcio como coordinadores. Entonces, aquí os hemos marcado 4 aspectos que vais a tener que evaluar o que tendréis que analizar en vuestro IPA. Vale. Organizaciones de acogida. ¿Dónde han hecho el alumnado de vuestro consorcio, tanto del coordinador como de los miembros, sus prácticas? Entonces, se tratará de analizar, porque claro, el volumen varía. Ya no estáis buscando a lo mejor 1, 2, 3 empresas, igual estáis buscando 20, 50 y 100 posiblemente. Entonces, tendréis que explicar cómo habéis contactado con esas organizaciones que acogen a vuestro alumnado para hacer sus prácticas profesionales. Más cosas. Las tareas. Claro, el tema del capacity building. ¿Qué significa esto? Pues que el peso, la voz cantante, el ritmo lo lleva el base o el batería. Pero el base y el batería, sin la guitarra, sin la voz, sin los coros, no tira para adelante. No tiene ese rock and roll que buscamos en la vida y en el Erasmus. Entonces, súper importante el analizar qué tareas principales está gestionando el coordinador, pero al mismo tiempo cómo se ha producido la distribución de X tareas y qué tareas son entre los socios, ¿vale? Entre los miembros del consorcio. La toma de decisiones. Es un consorcio y el coordinador es el responsable de forma legal, el que solicita, el que presenta el informe y el representante o la representante legal del coordinador del consorcio es el que firma como responsable. Pero las decisiones, entendemos que hay reuniones y las decisiones son consensuadas, debatidas y tomadas entre conjunto o parte de los miembros del consorcio. Entonces,
¿Cómo se ha hecho esa toma de decisiones? ¿Vale? ¿Cómo se reparten las tareas? ¿Hay reunión presencial, física? ¿Qué columna vertebral o qué tareas principales lleva el coordinador? ¿Qué tareas se delega o cogen los miembros del consorcio? Y distribución de fondos. El tema del dinero. Importantísimo dejarlo todo muy claro. ¿Por qué? Porque hay consorcios que gestionan directamente el coordinador, pero hay otros consorcios que hacen una distribución entre los miembros del consorcio. Entonces, explicar cómo lleváis la gestión económica y el por qué la lleváis de esa forma. Vale, vamos a ver el tema del consorcio. Continuamos en el consorcio. Aquí tendremos, o aquí tendréis que también evaluar esas normas de calidad. Las normas de calidad, cuáles son, pero sobre todo, quién es el coordinador y cómo ha llevado la gestión con el resto de miembros. ¿Vale? Y ese tipo de comunicación, cómo ha sido para respetar esas normas de calidad. A normas de calidad estamos hablando de publicación de movilidades, proceso de selección, tutorización, certificación. Esas son las normas de calidad. Pues vale, el consorcio, ¿cómo ha gestionado esa publicación de movilidades? ¿Cómo habéis gestionado esa selección? ¿Ha habido una distribución, una baremación por miembro o total con el conjunto de los miembros? Pues tendréis que explicarlo. Simplemente es explicar lo que ya estáis haciendo. Vale, y en esas normas de calidad, he adelantado un poquito en qué consisten esas normas de calidad. Sois todos acreditados, la gran mayoría ya tenéis 2, 3 e incluso 4 proyectos en marcha, al cual ya llueve un poco sobre mojado. Pero bien, la lluvia también refresca y va a llover ahora un poquito sobre mojado. ¿Qué son esas normas de calidad? Pues la selección de los participantes. ¿Qué criterios? Tiene que estar clarísimo. ¿Qué criterios empleáis para seleccionar a las personas que van a realizar la movilidad? Y esos criterios siempre recordad que tienen que ser públicos, transparentes y equitativos. La seguridad de los participantes. El alumnado y el profesorado se va y la guía Erasmus de todas las convocatorias establece la obligatoriedad del seguro y establece qué contingencias tiene que cubrir dicho seguro. Contingencias comunes y profesionales. Resultados de aprendizaje. Realizáis una serie de movilidades con el objetivo de que los participantes de las movilidades obtengan unos resultados, aprendan algo. Pues decir qué resultados de aprendizaje planteáis con vuestros proyectos, con vuestras movilidades. La tutorización y seguimiento. Siempre hablamos de que el alumnado tiene que tener un tutor en la institución de envío y otro tutor en la institución de acogida. Entonces, establecer o explicar quién es el tutor en un lugar y en otro, el tipo de tutorización, qué contacto tiene con el alumnado y luego también importantísimo, la coordinación existente entre institución de envío e institución de acogida. Estamos hablando de resultados de aprendizaje. Enviáis alumnos para que aprendan una serie de competencias profesionales, principalmente de su título profesional, y vais a evaluar si las han adquirido o no. Pues vale, tenéis que explicar cómo evaluáis, qué mecanismos, qué certificaciones, qué documentos utilizáis para validar qué han aprendido. Y luego lo último, lo que decía Dina, el profesorado y alumnado realiza movilidad y es importantísimo que reciban un reconocimiento. ¿Por qué? Porque luego son participantes que van a estar en ofertas de trabajo, van a realizar entrevistas de trabajo, van a acudir a nuevas convocatorias Erasmus. Entonces, esta certificación, este reconocimiento es como un reconocimiento oficial a que han realizado dicha movilidad. Es un distintivo para ellos, ¿vale? Que les va a dar más puntos y más ventajas a la hora de determinadas ofertas y a la hora de determinados procesos selectivos. Vale, más cositas. Continuamos con las normas de calidad. Aquí lo hemos hablado, pero aquí es el seguro. Os lanzamos preguntas que os podéis formular, porque muchas veces tenemos una hoja en blanco
y nos entra pavor o nos entra el miedo de decir, ¿qué tengo que cumplimentar? Y encima te ponen 5.000 caracteres. La madre que, bueno, pues oye, aquí os lanzamos, aparte en el formulario, os dan pistas, os formula la pregunta muy bien, pero en caso de que tengáis dudas o no sepáis cómo cumplimentar, os lanzamos posibles preguntas o os lanzamos preguntas que os podéis formular que os van a servir para cumplimentar este apartado, el de la calidad y apoyo a los participantes. Y lo dicho también por Dina, esta presentación la estáis viendo ahora, pero se colgará en nuestra página web. Entonces, no os preocupéis porque en muy breve tenéis toda esta información en nuestra web. Vale, pues os lanzamos una serie de preguntas como ¿quién ha gestionado los seguros? ¿Qué coberturas tiene? ¿Qué tipo de comunicación ha habido con los participantes para que ellos sean sabedores de qué seguro y cómo se emplea? Y luego también importantísimo, si alguna vez lo habéis empleado, cruzo los dedos, toco madera y pongo una velita para que no haya tenido que ser así, pero yo creo que todo el mundo al final, por A por B, siempre hace uso del seguro. Entonces, ¿qué procedimiento, qué ha pasado ahí? También es ese proceso de reflexión de decir, me pasó esto, pues a la siguiente mejoro o tengo una cobertura más potente o... ¿Vale? Más cositas. La selección. Todo el mundo tenemos claro, y más vosotros, que esa selección, lo he dicho antes, tiene que ser pública, transparente y equitativa. Entonces, transparente, ¿por qué? Justa, ¿por qué? Inclusivo, ¿por qué? En este proceso tendréis, o en este IPA, tendréis que decir el por qué consideráis que sois transparentes, el por qué consideráis que sois justos y por qué consideráis que sois inclusivo. Tener en cuenta, antes de enviar al alumnado, desde el minuto cero, el alumnado con menos oportunidades. La diversidad e inclusión, importantísimo. Tenemos que generar oportunidades entre todas y todos. Vale, más cosas, continuamos. Respecto a la tutorización, ¿qué preguntas os lanzamos que son importantes que os formuléis, que os preguntéis? Pues oye, ¿qué mecanismos de tutorización de seguimiento habéis empleado? Pero claro, habéis empleado una tutorización, un seguimiento. ¿Pensáis que es mejorable? Pues oye, indicarlo ahora. Indicarlo ahora con atisbos o con el objetivo de implementar esos cambios. Ese proceso de reflexión va a servir para mejorar, ¿vale? A nivel profesional y a nivel personal. Luego, el tipo de tutorización. ¿Qué tipo de tutorización? Oye, pues mira, he hecho una tutorización quincenal vía Zoom, he creado un grupo de WhatsApp, tengo un contacto semanal con el tutor de la institución de acogida. ¿Y qué propuestas tenéis? ¿Qué os planteáis ahora? ¿Qué podéis mejorar? Continuamos. Las organizaciones de acogida. ¿Qué papel han tenido? El trabajar con organizaciones de acogida implica tener muy claro, es que me están rondando por aquí, entonces las organizaciones de acogida son organizaciones que nos ayudan a gestionar nuestros proyectos, nuestras movilidades. Son, por ejemplo, las empresas de prácticas. Entonces, ¿qué papel han jugado? La tutorización, qué tipo de comunicación, cómo han apoyado al alumnado, cómo han resuelto las dudas. ¿Vale? Sobre alumnado, sobre profesorado, cómo habéis definido, claro, implica una comunicación y una coordinación continua cuando enviáis alumnado, previa, durante y posterior, entre vosotros y las empresas. ¿Por qué? Porque marcáis unos objetivos a conseguir y esos objetivos o esos resultados de aprendizaje son marcados de forma conjunta y luego el seguimiento y la validación también es de forma conjunta, suele serlo. Continuamos. Y luego también la certificación, el reconocimiento. Pues oye, también os lanzamos una serie de preguntas que os van a servir para que no os quedéis en blanco o para que intentéis complementar lo mejor, más pautado y más completo. ¿Quién ha expedido ese documento? ¿Qué organización? ¿Quién ha evaluado? ¿En qué momento? ¿Cómo se ha acordado esa certificación? ¿Vale? Entonces son preguntas de mucho calado que implica un proceso de reflexión
con coordinador, coordinadora, con equipo educativo, con el equipo Erasmus, y con ese debate vais a obtener una información fresca, de mejora, y que vais a volcar sobre el libro. ¿Y qué, perdona? Bueno, continúa. He oído una voz por ahí, voy a continuar. Vale, y la difusión de resultados. Importantísimo. No se trata, muchas veces realizamos movilidades y ejecutamos proyectos y ahí se queda. Es decir, súper bien porque el alumnado tiene esta posibilidad, se van a realizar. Y cuando hablo de alumnado, yo repito mucho alumnado. Importantísimo, en vuestros proyectos priorizar las movilidades de alumnado. El alumnado tiene menos posibilidades de salir fuera que el profesorado y el objetivo es el abrir mentes. Y el abrir mentes en alumnado de 16, 20, 24 es importantísimo. Dad prioridad a las movilidades de alumnado. Vale, pues cuando ejecutáis esas movilidades, cuando realizáis movilidades, no se trata simplemente de realizarlas, que muy guay, que oye, ole, sino también de dar difusión, decir qué estáis haciendo, porque es una forma de reconocer vuestros trabajos a nivel interno y a nivel externo. Entonces, es ese planteamiento de, ¿lo estoy haciendo a nivel interno? ¿En mi pueblo, en mi ciudad, en mi entorno saben que yo tengo un proyecto Erasmus y que estoy realizando movilidades? Luego, los alumnos hacen movilidades, realizan movilidades, pero oye, participan en ese proceso de difusión. Yo he sido coordinador 10 años y una pasada era cuando el alumnado venía de realizar movilidades, los pasábamos por los diferentes grupos y participaban en jornadas a nivel comarcal y era una pasada porque no hay nada mejor que un alumno, que un chaval hablando con otro chaval, qué ha ido, qué ha pasado, qué problemas ha tenido, qué quitaría, qué pondría, si aconseja, y en ese consejo el 99,9% aconsejan al resto ir. Pero vaya, el tú a tú es importantísimo. ¿Y qué medios? Digitales, físicos, participación en jornadas. Luego también, importantísimo, estáis recibiendo, firmáis subvenciones, el convenio de subvención, se os otorga una cuantía económica para realizar vuestro proyecto y ejecutar X movilidades. Y es importantísimo que como fondo público que es, al cual contribuimos todos con nuestros impuestos, que deis difusión y que el alumnado, tanto a nivel interno como externo, sepan que son movilidades financiadas con fondos europeos. ¿Vale? ¿Para qué sirve Europa? Pues oye, sirve para esto. Entonces, la financiación hay que informar. Hay que informar a nuestro alumnado y a nuestro profesorado. Vale, más cositas, preguntas que lanzamos ahí, un poquito en plan, vamos a abrir dudas o abrimos un poquito la caja de reflexión. Realizáis movilidades con alumnado de menos oportunidades. ¿Qué tipo de tutorización lleváis a cabo con ellos? La gran mayoría, y lo aconsejable es trabajar con centros homólogos. ¿Cómo habéis contactado con esos centros homólogos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo partisteis y en qué momento estáis ahora? El profesorado, los coordinadores y las coordinadoras, ¿tenéis un reconocimiento? Esto también, esto es delicado, pero vaya, estáis haciendo un trabajo fenomenal. Entonces también es un proceso de reflexión, pues mira, en mi centro me han liberado horas, que luego es más complejo que el decirlo, ¿vale? Pero es también ese proceso de reflexión. O hay una liberación de horas, o hay un apoyo en prioridad para la solicitud de job shadowing, ¿vale? Se trata de si existe ese apoyo y esa reflexión también sirve para reclamar aquello que consideramos que nos toca, ¿vale? Siempre de forma justificada, lógica y coherente. Vale. Y luego hablamos de Erasmus y estoy hablando o estamos hablando todo el tiempo de alumnos de movilidades, alumnado que realiza movilidades. Pero oye, el programa Erasmus es mucho más amplio y se pretende que tenga impacto no solo sobre quienes realizan las movilidades, sino sobre la institución global. Un alumnado o un profesorado que realiza una movilidad, esa movilidad tiene que revertir sobre la institución, motivando, compartiendo experiencias, aportando cambios en el currículum, aportando nuevos materiales, nuevos proyectos Erasmus o no Erasmus,
o volcando materiales sobre las aulas ATECA, ¿vale? Vale, y luego, una vez que evaluéis resultados de aprendizaje, ¿qué conclusiones sacáis y qué os planteáis en el futuro? Es ese momento en el que reflexionáis dónde estáis y dónde queréis llegar, quiénes sois y quiénes queréis ser. Vale, el tema de la difusión, que ya lo hemos hablado. Y antes de terminar, como muy bien indica la diapositiva, importantísimo, es un proceso de reflexión, de análisis de toda la información que tengáis, de diálogo con vuestro equipo de Erasmus, con vuestro equipo directivo, con los equipos educativos. A lo mejor, pues oye, si tenéis alumnado que ha realizado movilidades hace poco y la gran mayoría ya están de vuelta, principios de junio, mediados de junio, la gran mayoría, el 80% ya está de vuelta, por no decir el 90%, pues igual podéis hablar con ellos y también extraer conclusiones que os van a servir para este IPA. Pues tendréis que realizar el informe y anexar, que ahora voy a ello. Si me permites un inciso, José María, esta captura la hemos presentado al principio de la presentación y hablábamos pues, de esos tics verdes y esas aspas rojas a la hora de cumplimentar. Aunque pueda resultar un poco obvio, pero después muchas veces hay beneficiarios que se encuentran con problemas a la hora de finalizar y enviar su informe de progreso. Tened en cuenta que hasta que todos los apartados hasta que todos los apartados no aparezcan con un tic verde, ni os va a dejar finalizarlo, ni os va a dejar enviarlo. Entonces, fijaos que si hay algo que no aparezca con tic verde, es que falta algo no le habéis dado, fijaros bien y si tenéis dudas, captura de pantalla y nos escribís al correo de acreditaciones que ha dicho antes José María, que lo vamos a dejar ahora también al final, poniendo el código de vuestro proyecto, ¿vale? En el asunto y mandando una captura de lo que os sucede para que nosotros podamos ver lo que os pasa y ayudaros con lo que sea que os pueda surgir, ¿vale? Listo. Vale, y a ese inciso tuyo, Dina, añadir el tema de los anexos. El anexo es la DR, la declaración del responsable legal de vuestra institución, que por favor, porque a veces hay errores, tenéis que descargaros desde el mismo IPA, se descarga y se firma de forma digital. En esa DR, en la parte inferior, hay un recuadro y tenéis que firmar justamente ahí. Y tiene que firmar el representante legal como representante legal. En ningún momento ni se imprime, ni se firma en boli, ni se hace una captura de pantalla, ni se pone una copia de una captura de pantalla sobre este. No, se firma digitalmente. Porque este IPA, luego, el primer paso que vamos a realizar nosotros es su admisibilidad. Comprobamos de que está todo correcto y entre las cosas correctas a chequear es que ese informe está firmado por vuestro representante legal como que da el visto bueno, el OK a ese IPA. Acordaros de esto, por favor. La declaración responsable, exacto. Y bueno, añadir también en cuanto a los anexos, que después surjan muchas dudas y nos escribís. El único anexo importante que nosotros necesitamos en el informe de progreso de nuestra acreditación, es decir, en este IPA, es la declaración responsable. Todo lo demás que muchas veces nos preguntáis para añadir, podéis añadirlo, pero para nosotros, en este caso, en el contexto de este IPA, lo más importante para nosotros es la DR. Todo lo demás, que además seguramente ya hayáis compartido en vuestros informes finales o en los que queden por venir, no es algo sustancial o necesario para nosotros, ¿vale? No sé si quieres añadir algo más al respecto, José María. No, yo creo que por tu parte y por la mía hemos recalcado lo mismo, a lo cual yo creo que tiene que quedar muy claro. Vale, y por concluir, va a haber una resolución de dudas. Bueno, os animamos, la gran mayoría ya lo habréis generado, habréis empezado a trastear, qué apartados, que tengo que cumplimentar, más de uno habrá empezado a redactar, a reflexionar. Tenéis hasta el 1 de julio, importantísimo. No os esperéis al 1 de julio, entregarlo antes. Dudas, aquí tenéis el correo que Dina y yo os hemos comentado en más de una ocasión. acreditaciones.cp@erasmusplus.gov.es. Y luego, como ya vais a empezar a trastear,
tenéis una semana y media para trastear, para empezar a cumplimentarlo y vamos a realizar otra sesión de 1 hora la semana que viene, viernes 19 de junio, de 2 a 3. Para cualquier tipo de duda, una vez que conozcáis ese IPA, que habéis empezado a cumplimentarlo y que se os hayan generado las dudas, poder resolverlas, poder hablar con vosotros y poder resolverlas. Eso es. A lo cual yo voy a dejar de compartir. A ver, un segundín. A ver, Bueno, déjalo puesto para que se vea el correo por si alguien lo quiere. venga. Me he ido. Bueno, mira, voy a cerrarlo. Mucho ánimo, se ve. Ah, vale, y nada, pues oye, el planteamiento eran 2 horas, pero Dina, hemos estado 1 hora y cuarto y animaros, daros muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo. Animaros en este trabajo, que es un proceso de reflexión. Con esto ya a punto de coger vacaciones. Qué bien dejarlo cerradito ahora y os vais tranquilísimos y tranquilísimas de vacaciones en muy breve. Y la semana que viene nos vemos ya para micro abierto. Cualquier tipo de duda, estamos Dina y yo para resolverlas. Y lo dicho, cualquier tipo de duda que tengáis cumplimentando, si no queréis esperar al viernes, a este correo, acreditaciones.cp. Así que nada, todo un placer estar con vosotras y vosotros. Y José Y María, tenemos ya aquí en el chat a un compañero que se llama Sergio, que dice que ya lo tiene al 90%, o sea que pues oye, genial, genial, estamos adelantados. Muy bien, Sergio. genial. Bueno, pues oye, todo un placer y nos vemos la semana que viene. Y estamos aquí en todo momento con vosotros y vosotras. Muchas gracias a todos por venir, asistir.